Muy buenas. El siguiente video tiene como fin explicar el proyecto de laboratorio que hemos desarrollado. El título que hemos escogido para esta propuesta es Estudio descriptivo de la cinemática de una partícula en un lanzador de proyectiles rotatorio. Mi grupo está conformado por Samir Barbosa, David Leonardo García y quien les habla, Juan David Vega. Antes de empezar, para este proyecto estarán involucrados dos fenómenos físicos. Uno será un movimiento circular y otro un movimiento parabólico. Para el caso del circular, se tendrán dos casos en los que se analizará uno con velocidad angular variable y otro constante. Bueno, comienzo a hablar resumidamente del planteamiento del problema. El planteamiento del problema básicamente consiste en que hacer la medición de un movimiento complejo o compuesto como es el que tenemos en este caso, que contiene tanto un movimiento circular como uno parabólico, de manera convencional es bastante tedioso y se puede generar muchos errores, principalmente de procedencia humana. Por lo tanto, se ideó un dispositivo que permitiera tomar esos datos de manera automática y con la mayor precisión posible. Se tiene como objetivo general de este proyecto de investigación estudiar la obtención de datos y descripción del movimiento de una partícula generado por un lanzador de proyectiles rotatorio. En cuanto a los objetivos específicos, se tiene establecer y describir las diferentes fases o momentos que atraviesa la partícula a lo largo del movimiento. Se define momento como el periodo de tiempo en el que la partícula se comporta bajo un tipo de movimiento definido, es decir, un cambio de momento es pasar de ser un movimiento uniforme a uno acelerado. Otro objetivo es extraer datos útiles a partir de los obtenidos directamente del lanzador, en otras palabras, hacer la limpieza y transformación de dichos datos a conveniencia. También se tiene como objetivo determinar el cambio de la velocidad angular y hallar su valor máximo. Y por último, determinar la velocidad con la que sale la partícula al abrir la compuerta del dispositivo en movimiento. Para la metodología, iniciando con los materiales usados fueron varias láminas de madera balsa o balso, en este caso de 3 milímetros y de 2 milímetros de grosor, palos de balso de aproximadamente 5 milímetros de ancho cuadrados, un bisturí, una pistola de silicona, barras de silicona por supuesto, un lapicero, lápiz, marcador o lo que se prefiera, una regla, cinta, láminas de acetato y por último las piezas de Lego que se van a mostrar a continuación. La construcción del dispositivo se dividió en dos partes: la hélice, las aspas y el motor. Las aspas, que es lo que tengo acá, está construida mayormente de madera balsa, exceptuando por este pedacito que es la conexión al motor, que está construido con Lego. Como se puede ver, se adaptó de manera que hacer las conexiones internas y por ejemplo aquí el canal funcionara de manera óptima y se pudiera recubrir completamente para darle un mejor aerodinamismo y mayor protección a la parte interna del lanzador. Para el motor, se construyó completamente de Lego. El motor consta de básicamente una batería que cuenta con 6 pilas AA que está conectada a el motor, que está ubicado aquí adentro, es este de acá, y que este va conectado a este sistema de engranajes que básicamente aumenta la velocidad pero reduce ligeramente el torque. Para la segunda fase del proyecto se tiene la ubicación de los componentes electrónicos dentro de la estructura como tal. Aquí tengo la estructura de nuevo. En este momento no están puestos los componentes electrónicos, eso voy a mostrar una imagen en la cual se van a poder ver la mayoría, o bueno, la hélice como tal en su fase finalizada o semifinalizada, ya que no estaba recubierta para que la estructura interna fuera visible. Pero de manera general, la forma en la que se organizan los componentes es dependiendo de dos cosas, tanto del rol que cumplen como de la distribución del peso que se le tiene que dar para que las dos aspas queden en total equilibrio. Claramente también influye la distribución de los espacios, y para dar una descripción general de cómo quedó la distribución, tomando esto como referencia y la imagen que se vio previamente, tenemos aquí, estarían ubicados el acelerómetro o IMU en la esquina, siguiente estaría ubicado el ESP, aquí en esta parte, la placa negra, digamos, de una descripción física,
En este siguiente espacio estarán ubicados otro componente electrónico y las pilas, que en realidad se utilizaron dos, una grande, que es la que se ve rosada en la imagen, y otra que no se alcanza a apreciar muy bien realmente, que está pegada ahí a ese mismo sitio. En este lado los implementos siguen exactamente igual. Está el contrapeso que se utilizó en la esquina del aspa para que tuviera mayor influencia respecto al equilibrio, y el servomotor. En cuanto al funcionamiento del dispositivo, que sería la tercera fase, este es relativamente sencillo. En el momento en el que se inicia el código se tiene que esperar unos cuantos segundos a que se estabilice la conexión para luego prender el motor. Luego de otros segundos de haber prendido el motor, la hélice logra su velocidad máxima. Luego de que logre su velocidad máxima, la compuerta se abre automáticamente, lanzando así la esfera, en este caso, o la partícula, al exterior. Para la cuarta fase, que sería la obtención de datos, esta se facilita considerablemente debido a la precisión que brinda el dispositivo y el código desarrollado para este. Gracias a esto, no es del todo necesario hacer mayor cantidad de pruebas para obtener datos considerados útiles o correctos respecto a un modelo teórico. Y por último, la quinta fase de la metodología sería básicamente plasmar toda la información recopilada dentro de un documento que se va a compartir junto con este video. La cinemática en un movimiento circular permite describir la posición, velocidad y aceleración de una partícula en un movimiento utilizando, en este caso, coordenadas polares. La posición de una partícula es definida mediante el vector r, que es igual a r en dirección r gorro. Para encontrar la velocidad de aceleración de la partícula, podemos calcular las derivadas de primer y segundo orden de la función r con respecto al tiempo. La velocidad v es igual a la derivada de r con respecto a tiempo, y la aceleración a es la derivada de segundo orden de r con respecto al tiempo. En ambos casos, la velocidad de aceleración tienen componentes tangenciales y radiales. El vector de dirección tangencial del movimiento se define como θ gorro. Ahora que hemos entendido la cinemática en un movimiento circular, podemos aplicar estos conceptos al estudio de los proyectiles en dos dimensiones. Cuando se lanza horizontalmente un proyectil con una velocidad inicial v sub 0, la posición en el eje x del proyectil está dada por la ecuación x, que es igual a v sub 0 por el tiempo. La distancia vertical que recorre el proyectil está dada por la ecuación 1 medio de g por t cuadrado, donde g es la aceleración debido a la gravedad. El tiempo de vuelo del proyectil se puede encontrar utilizando la ecuación t igual a la raíz de 2y sobre g. Para descomponer cualquier vector, incluyendo la velocidad, en componentes en los ejes cartesianos, utilizamos las relaciones trigonométricas. Las componentes velocidad en x y velocidad en y se calculan utilizando las siguientes ecuaciones. Para predecir el alcance x de un proyectil lanzado con una velocidad inicial y a un cierto ángulo, podemos utilizar las ecuaciones previas. Lo primero que vamos a obtener para el siguiente trabajo son los datos que vienen de los sensores. En este caso estamos usando un MPU 650, que es un sensor que incluye acelerómetro y giroscopio. En el montaje experimental, como se ven en las imágenes que componen el documento, podemos ver que el sensor se encuentra en una de las aspas colocado de manera estratégica para que los datos se miden en X y Y. Los datos son enviados al microcontrolador ESP8266, que es quien, con el programa número 1 que se describe en el tratamiento de los datos, toma estos valores y los convierte a datos que podamos utilizar. Lo primero que debemos entender es que cuando el sensor cuenta con energía eléctrica, automáticamente empezará a correr el tiempo. Esto quiere decir que, a pesar de que el movimiento se inicie unos segundos después, apenas tenga energía comienza a contar el tiempo. Todo esto lo explicamos en el documento, y el interés de entender desde qué punto aumenta la velocidad es para poder analizar los intervalos de tiempo. El primer código, como aparece en la siguiente imagen, nos da una gráfica en tiempo real de los datos de aceleración y de velocidad angular. El motor no es graduable, rota a una velocidad constante e inicial. La gráfica se realiza en tiempo real y se muestra en pantalla. Estos datos permiten entender el fenómeno, y es cómo aumenta la velocidad angular desde un intervalo de tiempo y cómo ésta se estabiliza. La siguiente parte de la que vamos a hablar es del análisis de datos. Como se explicó anteriormente en el tratamiento, lo que hicimos fue limpiar los datos, listarlos y filtrarlos para que nos quedemos únicamente con los valores de la velocidad angular y el tiempo. Previamente se definió los estados iniciales y los puntos en los que vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir esto?
Trabajaremos desde el punto en el que la velocidad angular es 0 y la velocidad angular llega a su punto máximo, y esta será estable. Esto lo vamos a definir como momento 1. El momento número 2 lo vamos a definir como un movimiento circular uniforme. Aquí ya la partícula no se acelera, debido a que el motor llega a su velocidad de rotación máxima. Finalmente nos encontramos con el último momento, el momento 3, que es un tiro parabólico. Lo que hemos definido y a través de los sensores que utilizamos es un ángulo de salida. Como podemos ver, lo que tenemos es un movimiento rotatorio que, si entendemos con las coordenadas, cada punto de esa circunferencia tiene un ángulo. Lo que hemos definido es que tras alcanzar un ángulo determinado, liberamos la compuerta y la partícula, la masa en este caso, sale despedida con una velocidad y con un ángulo con respecto al eje X. Estos tres momentos son los que definen el movimiento y la cinemática de esta partícula en el montaje que hemos diseñado. Para las conclusiones se tiene que, gracias a los montajes experimentales, particularmente el usado en el proyecto de investigación, es posible entender y visualizar fenómenos físicos como la cinemática de los cuerpos. También se puede concluir que el montaje experimental demuestra adecuadamente los momentos cinemáticos de la partícula y gracias al marco teórico es posible catalogarlos y estudiarlos correctamente. Gracias al análisis de datos y el tratamiento se pudo demostrar tanto con el montaje y su aplicación en el marco teórico la diferencia entre el movimiento circular con y sin aceleración. Se concluye que el dispositivo se apoya y muestra con precisión los fenómenos descritos teóricamente. Se concluye también que a pesar de las adaptaciones de los dispositivos del IoT, junto con montajes apoyados en análisis teóricos de fenómenos físicos, es útil en muchos casos, particularmente el desarrollado en el presente proyecto de investigación. Ya para finalizar, a pesar de no estar en los objetivos del proyecto de investigación, es necesario hacer ajustes adecuados y múltiples pruebas para afinar los dispositivos del IoT de la mejor manera, además de incluir filtros y sistemas que disminuyan las variaciones inadecuadas en las mediciones. Muchas gracias, este ha sido el video. Se proceden a dejar las referencias bibliográficas utilizadas para la realización del mismo.